Pero parece que con ese B tiene... Sí, no, ahora la ponemos. Yo voy a presentar solamente el conversador. Sí. Ya lo conozco. Sí, igual. Que es la directora de todos los programas del mundo. De todo. Ay, Dios mío. Y lo que no he traído... Aquí está, ¿esto es lo que necesito? Sí. ¿Tiene su SD? Sí. Solo para Si quieres, préstamela, voy a pasarlo al disco duro para que no nos... para que no nos... Vamos a solamente nada. Ok, y aquí está el señor. ¿Y ya sí está funcionando estos aparaticos? que no quiere. No. Es que yo no soy la que va a hablar. Bueno, Él es el que va a hablar. La voy y la doy para ponerlo a USB porque luego a veces tiene problemas de fuente. Sí, eso la sabe que llaman. ¿Y ya lo pusiste? sí, ya está. Muy bien. Pues nada. Bueno, eso es simplemente eso. No es así nada del otro juego. Bueno, pues nada. Bueno, buenos días, bienvenidos nuevamente a nuestro segundo día de este tercer módulo de la España visigoda al-Ándalus. Tercer módulo, sí, perdón. No, tercer día. ¿Tercero ya? Lunes, Ah, claro, sí, ¿Cómo pasa el tercero. tiempo? Uy, sí, tercero, lunes, martes, miércoles. Sí, el tercer día. Parece que no pasa el tiempo. Sí. Es que no quiero que llegue mañana al cuarto. Entonces, y con la semana dedicada al origen, formación y transformación de una sociedad musulmana en la Edad Media, al-Ándalus. Y hoy vamos a disfrutar de un conversatorio entre la profesora Silvia Cogollos, directora del programa de Historia en pregrado y de la maestría en Historia, con el profesor Eduardo Manzano, que nos van a hacer un conversatorio en torno a la historiografía española sobre el Ándalus y los elementos que vayan surgiendo en torno a esta conversación. Muchas gracias. Bueno, gracias Juana, buenos días a todos, buenos días al profesor. Pues es un gusto estar en este... ¿No me escuchan? ¿Ahora sí me escuchan? Déjame, voy a esperar a pedir que les lo... Sí, porque está muy bajito. ¿Aló? ¿No? Entonces es que está muy bajito. ¿Sí me oyen? ¿Sí me escuchan? Esperemos entonces a que le suban. O les hablo bien duro, porque yo hablo bien duro. Bueno, yo de todas maneras voy a tratar de poner... ¿Aló? ¿Sí escuchan? Ya, ahora sí. Si quieres, ya lo puedes poner en la... A ver. ¿Vale? Sí. ¿Me escuchan? No. No. Toca cogerlo. ¿Aló? ¿Ahora sí? Bueno, entonces nuevamente buenos días. Es un gusto y un placer estar aquí con Eduardo. Hablábamos de conversatorio, pero yo le decía a Eduardo ayer que va a ser un interrogatorio muy amable, más que conversatorio, porque yo creo que debemos aprovechar su presencia con nosotros para escucharlo. Yo le voy a proponer dos temáticas para que trabajemos en este tiempo y por eso pues hago la referencia a más un amable interrogatorio que un conversatorio, y también pues quiero invitarlos a que si quieren participar, intervenir, hacer preguntas, pues las vamos haciendo. Yo quería proponerle a Eduardo dos temas que me parecen muy importantes. Un primer tema, sobre todo, si ustedes pues han escuchado la presentación que se ha hecho de él, pues es un investigador, es un profesor que está muy interesado en la reflexión sobre el papel social del historiador y la responsabilidad del ejercicio historiográfico, así como las implicaciones políticas de la memoria histórica. Yo quería pedirle en esta primera parte a Eduardo que nos comparta y nos cuente sobre su trayectoria histórica. Eduardo es un investigador con una muy importante, muy impresionante producción historiográfica, reflejada en artículos de revistas, en colaboración en obras colectivas, en coordinación de obras colectivas, en libros, y yo creo que para nosotros es muy importante conocer cuál ha sido su trayectoria como investigador
como investigador de sociedades de historia medieval del Al-Ándalus. Pues ayer escuchamos esa charla tan interesante de por qué es importante estudiar el Al-Ándalus, y eso pues refleja un conocimiento, una investigación muy profunda. Yo creo que es importante para nosotros conocer y que él nos comparta cómo ha sido como ese proceso, cómo ha sido su acercamiento a las fuentes, la historiografía. Hemos escuchado, él nos hablaba el lunes sobre los debates historiográficos, sobre esas distintas formas de interpretar la historia. Hablábamos que la historia es cambio, la historia es transformación. Entonces yo creo que es muy importante conocer lo que él ha hecho a través de todos estos años. Eso sería en una primera instancia. En una segunda instancia, que yo creo que es una temática muy importante, no solamente que atañe, en el caso de España, nos atañe a nosotros también aquí en Colombia, y es lo que tiene que ver con la memoria histórica. Los debates muy fuertes, los debates muy fuertes, por ejemplo, que existen en España al respecto. Entonces yo creo que es un tema muy importante que podemos debatir. Eduardo tiene su posición, ha escrito al respecto, escribieron un libro en el centro, y tú escribiste un capítulo muy interesante con respecto a la memoria y sobre las posiciones tan fuertes que existen sobre si la memoria es historia, si no es historia, el uso político de la memoria histórica. Y yo creo que de una u otra forma a nosotros aquí en Colombia nos atañe, porque tenemos un Centro Nacional de Memoria Histórica, pues existen grupos sobre la memoria histórica. ¿Qué es lo que entendemos por memoria histórica? Entonces, pues le voy a dar la palabra a Eduardo para que pues trabajemos o hablemos sobre el primer punto, que nos cuentes sobre tu trayectoria. Bueno, pues muchísimas gracias, Silvia. ¿Se me oye bien? ¿Se oye bien? Muy bien. Bueno, de los dos temas que planteas, yo me siento más cómodo con el segundo, porque como yo soy muy vanidoso, del primero me da mucha vergüenza hablar de mí mismo. Los vanidosos somos así, que no nos gusta hablar de nosotros mismos. Además no le gusta no le gusta que le digan que es especialista. A él no le gusta que le digan que es especialista, y es un especialista, claro, es una autoridad en el tema. A él no le gusta. Pero bueno, pero sí, voy a tratar de mencionar algunas cosas, porque hay un aspecto que es como trayectoria como investigador que sí que me gustaría plantear aquí, no tanto a lo mejor por mí o eso, sino pues por la gente más joven, que puede a lo mejor encontrar interesante lo que se puede, que es eso, como una trayectoria de investigador, ¿no? Bueno, pues yo, como muchos de ustedes, pues yo terminé mi licenciatura en la Universidad Complutense. Y en aquel momento una de las cuestiones y a mí siempre me interesó mucho la historia medieval, y tuve la gran suerte de tener un maestro que es una de las figuras pues más importantes que hubo en el medievalismo español de la segunda mitad del siglo XX, que fue Abilio Barbero, que fue una persona que cambió muchas cosas de la manera en que concebíamos la Edad Media. Yo creo que casi todos los que seguimos una carrera académica hemos estado siempre marcados por una personalidad, ¿no? Por una persona que nos ha hecho una fuerte influencia, que nos ha marcado, ¿no? Y hemos querido un poco seguir sus pasos, o nos ha introducido en lo que puede ser en la investigación. Y en aquella época el medievalismo español se desentendía bastante sobre las cuestiones de Al-Ándalus, precisamente por lo que hablábamos el otro día, ¿no? La parte sustantiva de la historia de España era la que concernía a los reinos cristianos, y sin embargo pues Al-Ándalus era considerado como un territorio marginal. Al ser un territorio marginal, sin embargo, era un territorio en el que prácticamente había muchas cosas que se desconocían. Y a mí siempre me ha gustado plantear la investigación como una cosa en la que tratamos de conocer cosas que no sabemos. Es decir, a mí no me gusta la investigación a veces que se plantea en humanidades como volver a dar vueltas de lo mismo, ¿no? Y como se nos ve a veces un poco desde fuera, que estamos siempre como un poco en circunloquios que no acaban de llegar a ningún lado. A mí me gusta en última instancia plantear cosas que no sé y tratar de ver si puedo llegar a saberlas, ¿no? Y al mismo tiempo intentar conseguir que los datos tengan un sentido si no lo tienen inicialmente. Y bueno, pues fue así un poco como comencé a trabajar en el tema de Al-Ándalus, en un momento además que era interesante, porque era, digamos, en los años 80 y 90, que en España es un periodo muy peculiar, y podríamos hablar mucho de ello, ¿no?
pero digamos es un momento en el que, por ejemplo, tiene un gran auge la arqueología, comienza a hacerse mucha arqueología en España, por una serie de razones que si quieren las podemos después comentar. Empieza a haber una gran cantidad de dinero para investigación. España viene de una época en la que prácticamente no se invierte nada de dinero en investigación, y en ese momento se aumentan, se duplican, incluso se triplican los presupuestos para investigación, y eso permite que gente como yo pues pueda, digamos, salir adelante. Es decir, que hay unas circunstancias políticas que permiten esto, y además es un momento en el que empieza a producirse algo que hasta ese momento no se había producido, y es que, bueno, los historiadores empiezan a hablar con los filólogos empiezan a hablar con los arqueólogos, con los historiadores del arte, y empieza a haber como una especie de diálogo cada vez más fluido. ¿Cómo se consigue esto? ¿Por qué hay un diálogo cada vez más fluido? Pues porque como hay más dinero para la investigación, se pueden hacer más congresos, se pueden hacer más seminarios, puede haber una mayor, digamos, vinculación. Podría también hablar mucho de cómo es los años 80 y 90 en España. Es un periodo muy particular, muy especial, muy característico, donde hay un predominio de ciertas corrientes, del marxismo, es quizá el materialismo histórico, que es en el que yo me formo, es digamos la escuela preponderante, y esto tiene algunas evidentes exageraciones que en ese momento se dan. Hay una serie de enfoques sobre la Edad Media bastante peculiares que después hemos tratado de ir corrigiendo con el paso del tiempo. Pero quizá una de las cosas que, digamos, yo tengo una gran fortuna también, es el hecho de que yo pertenezco quizá a la primera generación de investigadores españoles que empiezan a salir fuera de España. Es decir, no se quedan en España, no trabajamos en España, sino que empezamos a salir fuera. Y yo tengo la gran suerte de poderme ir durante 2 años a Londres a estudiar en el School of Oriental and African Studies. Y esto a mí me cambia muchas cosas, ¿no? Me cambian muchas ideas. La primera idea que me cambia y que es muy importante es la idea de que, bueno, el Andalus no se puede concebir si no se entiende dentro de lo que es todo el temprano Islam, todo lo que es el comienzo del Islam. Es decir, que hay toda una serie de elementos que uno no puede conocer si no está familiarizado con todo lo que digamos, supone el comienzo del Islam, todos los elementos que hay imbuidos. Y yo tengo la gran suerte también, que también es una suerte, he tenido mucha suerte, la verdad, de llegar a Londres en un momento en el que hay una generación en Inglaterra que es, digamos, que está ya dando que está en ese momento, que es una generación de gente que está muy interesada en replantear radicalmente los comienzos del Islam. Ahí hasta ese momento hay una narración bastante canónica de cómo se han producido los comienzos del Islam, y en los años 80 surge una reinterpretación nueva, muy exagerada, muy tremenda en algunos casos, de cómo se ha producido el comienzo del Islam. Ahí es cuando empiezan a ver, es el momento en el que se empieza a ver de una manera distinta, por ejemplo, los estudios sobre el Corán. Hay autores que empiezan a analizar de forma muy crítica las fuentes árabes sobre el comienzo del Islam. Se producen unas controversias tremendas, unas discusiones tremendas. Hay algunos autores que llevan las cosas a extremos bastante radicales. Hay autores que plantean directamente que el Islam no es una religión nueva, que es una secta judía, con lo cual los musulmanes se ponen contentísimos, como se pueden imaginar ustedes, lo contentos que se ponen con todo esto, pero comienzan, digamos, es realmente un momento muy efervescente, ¿verdad? Y sobre todo en el School of Oriental and African Studies, donde había surgido mucha de esta gente que estaba allí trabajando. Gente como John Westbrook, como Patricia Crone, como Michael Cook, que se convirtieron después en grandes referencias de los estudios. A ver, yo llegué justo cuando esta gente ya se estaba marchando de Inglaterra y se estaban yendo a Estados Unidos porque les ofrecían sueldos mucho mejores en Estados Unidos. Bueno, entonces a mí esto entonces yo tuve la gran fortuna, como digo, de poder entrar en contacto un poco con estos círculos más internacionales que se estaban abriendo en ese momento en el ámbito europeo. Y esto, digamos, y al mismo tiempo también España también podíamos traer a gente desde fuera, y esto también fue muy importante, y algunos de los medievalistas más prestigiosos que hay ahora, pues los comenzaron, por ejemplo, dando seminarios en España en aquel momento, ¿no? Pues, por ejemplo, Chris Wickham, que se acaba de jubilar, que ha sido uno de los medievalistas de referencia, bueno, que es el medievalista de referencia, que ha sido el profesor en Oxford hasta hace muy poco, pues uno de sus primeros seminarios postdoctorales los dio precisamente en Madrid, ¿no? Y
pues a partir de ahí pues nos hemos conocido desde siempre. Entonces, esto permitió, digamos, que la investigación, la trayectoria pudiera ser mucho más internacional. Y tanto yo como otra gente también de mi generación empezamos a tener una mayor proyección internacional, lo cual fue muy interesante, ¿no?, en estos dos puntos de vista. Y esto, ¿por qué quiero señalarlo? Pues porque claramente hoy en día en Europa, cada vez lo tenemos más claro, es que la investigación histórica en el futuro cada vez va a ser más global. Es decir, no vamos a poder seguir haciendo una investigación basada en las historias nacionales. Es decir, esto se podía hacer en generaciones anteriores, pero hoy en día nuestra investigación va a tener que tener una proyección global. Cuando digo proyección global no quiere decir que nos tengamos que dedicar todos a China, que no es esa la cuestión, sino tratar de pensar cómo el trabajo que realizamos localmente puede tener después una proyección internacional, cómo puede interesar a unas audiencias que no sean estrictamente las locales, las nacionales, sino que puedan tener también una proyección y puedan ser interesantes, digamos, para afuera. Por eso a mí me interesaba tanto insistir ayer en cómo puedo captar el interés de ustedes, es decir, cómo puedo plantear cosas que a ustedes no les resulten ajenas, cómo les puede resultar algo, digamos, atractivo, interesante y que les permita hacer a ustedes algún tipo de conexión. Y esto es algo que, bueno, estamos en ello, porque ya nuestros estudiantes o la gente que ya trabaja con nosotros, nosotros se lo estamos ya empezando a decir, y esto también quería señalarlo, es decir, no van a poder seguir un poco los mismos caminos que yo he seguido, porque yo pertenezco a una generación muy especial y bueno, la manera en que hemos hecho las cosas ya no se puede volver a hacer. Ahora van a tener que ser gente pues que, por ejemplo, va a tener que publicar mucho más en inglés, que van a tener que pensar siempre sus temas de investigación no tanto en función del interés personal o digamos concreto y específico, sino en una percepción más amplia, cómo se puede contactar con otras o conectar con otras problemáticas más generales. Y esto es imparable, es decir, la historia en el siglo XXI claramente va a ser una historia global. Todo el mundo está detrás del santo grial de la historia global. Todo el mundo está tratando de hacer cosas que, insisto, tienen que estar incardinadas en lo especializado, es decir, en lo que hacemos como investigadores de una manera especializada, pero al mismo tiempo cómo pueden estar conectadas con problemáticas más amplias. Una pregunta, Eduardo. Tú hace referencia como a esos cambios en la década de los 80 y los 90, pues por una parte en España, pues me imagino yo que tiene que ver con los cambios que hubo a nivel del cambio del franquismo, pues como esa apertura, si se quiere, y también cuando hace referencia al caso de Inglaterra, pues me surge una pregunta que fue la que, pues el comentario que te hice el lunes con respecto a como ese remesón a nivel del mundo académico que implicó la obra de Edward Said, Orientalismo. Entonces, no sé si que estuviste en Inglaterra, si hubo como una especie de preocupación por parte de los investigadores, de los historiadores, como de retomar y revisar la forma como se había venido trabajando Oriente. Eso. Y en este caso, pues estoy hablando de el Islam y del mundo islámico. No sé si... Bueno, esa es otra cosa, bueno, eso es interesantísimo, porque, bueno, en primer lugar la cuestión, claro, es decir, todos estos cambios a los que yo me estoy refiriendo son los que se producen en el momento precisamente del final del franquismo. Es un momento además también en el que España empieza a tener una configuración territorial distinta con las autonomías. Por ejemplo, en ese primer momento las autonomías permiten la descentralización del poder, permiten que haya políticas culturales muy fuertes de patrimonio en cada una de estas autonomías. Es el momento en el que, por ejemplo, pues yo qué sé, la Alhambra de Granada, que es un monumento emblemático, pasa a depender de la Junta de Andalucía, ya no depende del gobierno central. La Alhambra de Granada, por ejemplo, ¿no? Las autonomías financian muchas excavaciones arqueológicas, hay unas políticas de protección del patrimonio muy fuertes. Es decir, en ese sentido, efectivamente, es cuando se empiezan las universidades también empiezan a depender de las autonomías y de nuevo reciben una fuerte financiación gracias a esto, están más implantadas en el territorio, se multiplican las cátedras y todo esto permite pues una gran eclosión. Esto es lo que ocurre en los años 80-90. Podríamos hablar de la crisis posterior, que es la que estamos viviendo ahora, que eso ya es otra cuestión que también podemos hablar de ella. Y con respecto a la segunda cuestión que planteas, es también extraordinariamente interesante, porque efectivamente a raíz de la publicación del libro de Edward Said, Orientalism, se empieza a poner en cuestión una cosa que es muy interesante, y es que se empieza a poner en cuestión la narrativa
colonial de las historias de los países no europeos. Es decir, Said lo que viene a señalar es, miren ustedes, el interés que tienen los europeos en el conocimiento pues de otras civilizaciones, en este caso de la civilización musulmana, no es un interés, digamos, neutro, no es un interés simplemente del conocimiento por el conocimiento, sino que está asociado a unos programas de dominio colonial que se desarrollan a lo largo de los siglos XIX y XX, y por lo tanto esto explica muchas de las concepciones. Este es el momento entonces en que comienza a despertar esta percepción. Y, por ejemplo, en la institución en la que yo trabajaba y de la que he sido miembro School of Oriental African Studies, había nacido precisamente, era un típico ejemplo de este tipo de institución orientalista, nacida por el deseo de la metrópoli británica de conocer, del conocimiento de las colonias, del conocimiento de los colonizados, por así decirlo. A partir de ahí comenzaron una serie de... y además, esto además coincide con otro momento también importante, y es que las segundas y terceras generaciones de inmigrantes que habían llegado a Gran Bretaña, al Reino Unido, sus hijos ya empezaban a ir a la universidad. Comienzan ya en ese momento, en los años 90, y ya a lo largo del siglo XXI, comienzan ya a ir a la universidad. Y muchos de ellos, es decir, hijos de pakistaníes, o hijos, por ejemplo, de gente que venía de Sudán, de sitios de estos, y que empiezan ya a ir como ciudadanos británicos a estas universidades. Y muchos de ellos quieren estudiar en sitios como SOAS, que es la Escuela de Estudios Africanos y Orientales. Y a partir de ahí esto ha ido generando cada vez más unos problemas y una serie de contradicciones mayores que hoy en día, por ejemplo, siguen existiendo en SOAS. SOAS ahora mismo es una institución con una tremenda crisis precisamente derivada de este problema de, bueno, ¿qué es lo que somos? ¿Somos realmente un centro de estudios donde tratamos de estudiar al colonizado o somos realmente un centro donde tratamos de obtener el conocimiento por el conocimiento? Y hoy en día, ahora mismo acaba de surgir un debate justo hace unos meses, un debate digamos muy interesante sobre este asunto. La asociación que además ha salido en la prensa internacional, ha salido en la prensa española, y yo pensé en escribir alguna pieza, pero luego me dio pereza, pero porque fue muy interesante, porque la asociación de alumnos de SOAS, que es muy energética, es gente con mucha, en fin, muy activos, y que evidentemente tiene un carácter muy multicultural, porque hay muchos musulmanes, hay digamos gente, evidentemente gente con procedencia asiática, de origen, ¿no? Son muchos de ellos británicos, pero con muchos backgrounds, o sea, con muchos antecedentes multiculturales. Bueno, pues esta gente, una de las cosas que planteaba era la siguiente, es decir, bueno, realmente por ejemplo, el estudio de la filosofía por ejemplo, en el Islam medieval, por ejemplo, se hace siempre en relación con su dependencia con respecto a la filosofía occidental. Es decir, se estudia, por ejemplo, pues la filosofía árabe desde el punto de vista de transmisora de la antigua filosofía clásica, y se estudia en relación con Aristóteles, Sócrates y todo esto, pero no se explica en sí misma. Y entonces ellos proponían que había que eliminar las referencias, había que tratar de pensar, porque justamente ahora mismo SOAS está rediseñando los planes de estudio, que había que rediseñar todo esto en función de, no de una visión colonialista y orientalista, como tú señalas, sino en función de la propia, digamos, el propio desarrollo del pensamiento dentro de estos países. Bueno, esto salió de repente en el Daily Telegraph, poniendo que los estudiantes británicos, los universitarios en SOAS, piden prohibir el estudio de Aristóteles y la civilización occidental. Y esto fue acogido por los tertulianos españoles, que están siempre deseando encontrar alguna cosa, y hubo varios artículos, por ejemplo, de Javier Marías, el célebre novelista, diciendo que eran todos unos zotes, unos cretinos, etcétera, porque a quién se le ocurría, en virtud de lo políticamente correcto, eliminar la filosofía occidental del canon, digamos, filosófico. Pero lo que estos chicos decían era una cosa que era mucho más interesante, que era decir, bueno, vamos a tratar de encontrar la filosofía. Bueno, al final no lo hice porque, bueno, ya digo, pero planteaba este problema, que es un problema, digamos, que es muy interesante, ¿no? Es decir, saber hasta qué punto Europa ha
han establecido un canon de conocimiento que pasa por la negación de los desarrollos, digamos, propios en cada uno de los países, ¿no? Entonces, bueno, esto ha tenido estas consecuencias, ha tenido también otras consecuencias que no son particularmente bienvenidas en otros casos. Yo recuerdo, por ejemplo, que era muy interesante, porque, como digo, pues todas estas nuevas teorías sobre los comienzos del Islam, que, bueno, pues planteaban visiones bastante críticas y que, como digo, a los musulmanes no les gustaba demasiado, pues yo recuerdo en SOAS que había de repente pues un seminario sobre, pues yo qué sé, la figura del profeta Mahoma y cosas de estas, vistas desde un punto de vista crítico y no musulmán, y pues esta asociación en aquellos años, en los años finales de los años 80, comienzos de los 90, pues lanzaba una propaganda diciendo hay un ataque orientalista contra el Islam de nuevo, dando a entender que lo que estaba tratando de hacer por parte de estos investigadores que estaban planteando visiones críticas sobre el comienzo del Islam era una nueva forma de orientalismo en contra de esto. Es decir, que estábamos como en el comienzo de todo este pequeño lío enorme que se ha ido creando a lo largo del tiempo, ¿no? Y entonces, yo personalmente la visión de Said, estoy de acuerdo con ella, creo que podría haber dicho las cosas mucho más reducidamente, pero creo que... pero fíjate, luego también ocurre otra cosa, que de nuevo, ¿no?, cuando pones las cosas en una perspectiva distinta y cuando las vemos de otra manera, estando de acuerdo en todo esto, sin embargo luego hay otra serie de derivaciones. Yo tengo una gran suerte de haber dirigido una tesis doctoral de una alumna egipcia, creo que la mencioné el otro día, y esta alumna egipcia que ha vuelto a la universidad, que está en la universidad en El Cairo, una de las cosas que me señala, por ejemplo, es cómo en la universidad en Egipto, en El Cairo en este momento, las tesis de Edward Said se están utilizando para tratar de deslegitimar cualquier tipo de aportación que proceda de países no árabes o no musulmanes al conocimiento. Y lo deslegitiman señalando que es una aportación orientalista. Es decir, el orientalismo se ha convertido en una excusa para tratar de potenciar actitudes localistas, aislacionistas, en virtud de la cual cualquier cosa que proceda de Occidente es que está, digamos, tintado por este conocimiento colonialista. Sí, pero es que esa era una crítica también que hacía Said a Oriente. Exacto. Era una crítica que él le hacía porque no se trata de verlo entre dos polos opuestos, sino precisamente no solamente la negación desde Occidente, sino la negación desde Oriente. Eso era una problemática que él manifestaba. Ahora, ciertamente fue una producción de finales de los 70 que adquirió un protagonismo nuevamente a principios del milenio a propósito de lo sucedido en Estados Unidos, y él sí lo planteaba, y lo que estás comentando con respecto a la tesis doctoral que dirigiste, claro, es verlo como los opuestos, ¿no? Entonces Occidente, y yo creo que esa es una de las grandes problemáticas que existen no solamente en la relación, en interrelación de los grupos humanos, sino desde el punto de vista académico también. Leer Occidente como lo negativo, Oriente lea Occidente, o Occidente lea Oriente. Es completamente cierto. De hecho, en la experiencia que yo tengo de los estudios sobre Al-Ándalus, en los últimos 40 años, en ese sentido hemos ido hacia atrás, no hemos ido hacia adelante. La generación anterior a la mía, un poco anterior, bastante anterior a la mía, era gente que mantenía muchas relaciones con historiadores egipcios, con historiadores iraquíes, con historiadores sirios, con gente que trabajaba, incluso con Marruecos, etc. En los últimos años esto ha ido hacia atrás. Las relaciones son cada vez menores, tenemos cada vez menos estudiantes que procedan de estos países en España y en general en Europa. Hay un desconocimiento brutal de lo que se está haciendo y esto es algo que cuando queremos, por ejemplo, hay a veces incluso problemas logísticos tan increíbles como el hecho de que cuando queremos traer a un colega pues desde Túnez o desde Marruecos, etcétera, los problemas burocráticos son tan grandes debido a las necesidades de visado que se alargan durante muchísimo tiempo y muchas veces esta gente no puede venir porque no les traen, no porque por los problemas burocráticos que se están derivando
de la consecución de los visados, por ejemplo. No, y las problemáticas que tienen los estudiantes que quieren ir a estudiar, Bueno, por ejemplo a España, les niegan las visas, se las niegan. Yo he tenido pues conocimiento y no, o es un año o 2 años o 3 años. Ahora, claro, yo creo que en el fondo pues hay un problema político, un problema de las construcciones contemporáneas desafortunadas que existen con respecto a el mundo islámico y que todos los musulmanes son terroristas. Claro, y ese es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando cada vez más, de que digamos, esta es la parte, digamos, interesante, pero ahora viene la segunda parte, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Y entonces, hemos hecho bien las cosas, es decir, creo que hemos hecho, digamos, hemos avanzado considerablemente en el conocimiento, conocemos muchas más cosas, pero cada vez tenemos menos impacto. Es decir, el trabajo que realizamos no percola en la sociedad, no aparece. Nuestro lugar está siendo tomado pues por tertulianos, por publicistas, por lugares comunes, etcétera, etcétera, y no somos capaces de dar ese salto. No conseguimos encontrar una mayor repercusión. Y al mismo tiempo también, de nuevo, hay otra contradicción. Es decir, por una parte, el campo de estudios en el que yo estoy es muy internacional, realmente es muy internacional. Nunca ha habido mayor relación entre unos y otros. Yo conozco prácticamente a todas las personas que trabajan sobre este tema en Europa o en Estados Unidos, etcétera. Y sin embargo, hacia afuera estamos cada vez más aislados. Es decir, estamos cada vez más metidos hacia nosotros. Hace poco le tomaba el pelo a un colega que había hecho una conferencia sobre Bagdad en la época de los califas abbasíes y no había ningún iraquí. Y le decía, bueno, ¿cómo puede ser posible que hagáis una cosa sobre esta y no tener a nadie procedente de Irak? Pero es que no hay nadie de Irak en este momento porque está cerrado. Esto además va unido a la tragedia que se está viviendo ahora en el Próximo Oriente, de tal manera que actualmente antiguos equipos que estaban trabajando, por ejemplo, arqueológicos en Siria, en Irak, por supuesto incluso en Egipto o incluso en Túnez, están teniendo que dejar el país porque no se puede garantizar su seguridad. Con lo cual tenemos un gran número de arqueólogos, de arabistas, etcétera, que no pueden trabajar sobre el terreno y que están dando vueltas a lo que tienen en sus bibliotecas o en sus museos, etcétera, porque no se puede realizar ningún tipo de trabajo. Y de nuevo, la cosa ha ido a peor en los últimos años. No ha ido en ningún momento, todavía no hemos visto, o todavía yo no he visto el punto de inflexión que se pueda dar. Entonces es muy curioso, ¿no? Porque es decir, todo esto está creando, por un lado, la necesidad que tenemos de una historia más global, de una necesidad que tenemos de trascender, y por la otra parte, cómo la situación social y política no está ayudando precisamente a que pongamos encima de la mesa esta necesidad. Pedro Martínez Montávez, que es un arabista español muy importante, que ha sido una de las personas, bueno, una persona de referencia en muchos aspectos, planteaba una cosa que a mí me gustaba mucho, y él habla de una cosa que es muy interesante. Él decía que el arabismo es el humanismo del siglo XX o del siglo XXI. Y es verdad, es decir, yo pienso que efectivamente, de la misma manera que los humanistas en la Italia del Renacimiento era gente que trataba de recuperar el legado clásico, a mí me gusta mucho esta idea de tratar de recuperar cosas que no pertenecen a nuestra cultura, pero que nos parece que son relevantes para nuestra cultura. Es decir, tratar de conseguir que efectivamente estas cosas de las que estamos hablando, del Islam, de la formación del Islam, de la formación de una sociedad musulmana, etcétera, puedan ser consideradas relevantes para la gente que vive en las sociedades actuales. Y esto es lo que, por ejemplo, y esto nos desgañitamos una y otra vez, pero no nos hacen ni caso, pues es muy importante para poder lidiar, yo no digo resolver, porque eso sería demasiado complicado, pero por lo menos para poder ayudar a entender mejor, o para poder ayudar a entender mejor y a establecer vínculos de encuentro en sociedades multiculturales como las que estamos viviendo. Es decir, que hoy en día yo trato de decírselo a la gente. Yo podía vivir en una sociedad en la que no se sabía nada del Islam y en la que la gente confundía musulmanes con árabes, pero en la sociedad del siglo XXI, recientemente multicultural, en la que en España, por ejemplo, pues tenemos 2,5 millones de musulmanes, de españoles que son musulmanes, y cuyo número va a ir aumentando, lo lógico es que cualquier niño tenga que saber perfectamente cuáles son
características del Islam, cuáles son sus principales elementos y cómo, pues no sé, pues que no ocurra como ocurre constantemente en España, que tenemos invitamos a lo mejor a algunos musulmanes y les ofrecemos unos grandes platos de jamón serrano con chorizo y estas cosas, ¿no? Pues hombre, no le haga esto el pobre señor porque realmente lo pasa mal. No, pero es verdad, es cierto, esto ocurre, ¿no? Y yo lo he visto en muchas ocasiones. Entonces son megas cuestiones de entender el mundo en el que vivimos, que ya no es homogéneo y monocultural, sino que cada vez es más amplio, ¿verdad? Pero entonces continuemos con tu por así, porque nos fuimos pues para el debate, pero estábamos en los 80s y 90s. Ah, bueno. Bueno, ya hemos llegado. Antes de entrar a la memoria histórica. No, pero en ese sentido sí que me gustaría hacer mucho hincapié, ¿no? Es decir, en la necesidad de que las humanidades, y me gustaría también un poco conocer la opinión a lo mejor de gente del público, ¿no? Quizá antes de pasar al siguiente tema, las humanidades en el siglo XXI van a ser globales. Yo también he tenido una gran suerte, que es, durante unos años estuve en el consejo directivo de un consorcio, que es el Consortium for Humanities Centers and Institutes, es CHCI, que era un consorcio global de centros de humanidades que había nacido en Estados Unidos, en las universidades de la Ivy League, pero que luego poco a poco fueron introduciendo a más universidades americanas y luego ya realmente se convirtió en un consorcio global con gente prácticamente de todo el mundo. Y este consorcio CHCI, que si ustedes miran la página web, es una página bastante interesante porque es muy activo, o ha venido siendo muy activo. Y yo tuve la gran suerte de poder participar en muchos de los debates que tenía esta gente, etcétera. Y ahí aprendí muchísimas cosas, ¿no? Realmente es muy interesante cuando uno está en estas conversaciones globales, cómo se aprenden cosas, ¿no? Y una de las grandes enseñanzas que yo aprendí ahí fue que las humanidades en el siglo XXI van a tener que ser verdaderamente globales. Es decir, que realmente necesitamos establecer conversaciones que sean globales, ¿no? que puedan afectar a mucha gente en muchos lugares. Cómo tendremos que conversar con gente con bagajes distintos a los nuestros, gente que procede de Asia, gente que pero que también se dedican a humanidades como nosotros. Y esto es algo, humanidades y ciencias sociales. Y esto es algo que para mí resultó algo muy revelador, ¿no? Porque yo no había sido consciente hasta entonces. Esto es una cosa que he sido consciente quizá en los últimos años. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Que para mí siempre la primera vez que oí hablar del antropoceno fue precisamente allí, en una reunión que hubo en Sydney. Yo nunca había oído hablar del antropoceno, pero de repente allí, yo estoy hablando hace ya de 10 años, se planteó que efectivamente la nueva edad geológica en la que estamos entrando es la edad del antropoceno, en tanto en cuanto el elemento de más influencia sobre el medio ambiente, sobre el planeta, es el hombre, es la acción del hombre. Y entonces, claro, lo que allí se planteaba era lo siguiente, era decir, bueno, muy bien, hay muchos estudios sobre el cambio climático, científicos, etcétera, etcétera, pero en todo este elemento la acción del hombre si va a ser lo fundamental, tendremos que tratar de explicar por cómo el hombre ha actuado sobre el medio ambiente, no solamente lo que está haciendo hoy en día, en muchas cosas, sino a lo largo del tiempo. Es decir, el elemento que tenemos que aprender a explicar es el hombre en última instancia. Y de repente esto habría como unas posibilidades radicalmente nuevas para todo el estudio de las humanidades, ¿no? Esto habría de repente unas vías que yo nunca lo había pensado. Y esto a mí me pareció que para la gente joven era extraordinariamente interesante, porque uno puede estar desarrollando una investigación muy local, muy centrada en un aspecto concreto y específico, pues en España, en Colombia, en donde sea, y sin embargo, si esto es capaz de ponerlo en relación con esta conversación global, pues puede tener una proyección extraordinariamente creativa, ¿no? Y extraordinariamente interesante, y nos puede llevar verdaderamente a un avance muy sustancial. ¿Con esto qué es lo que trato de decir? Pues que en esta trayectoria, digamos que, empezó ahí una cosa de historia medieval que me ha llevado a unos sitios un poco inesperados, pero una de las cosas que aprendí también era, y esto se enfadaba mucho la gente de Clásicas conmigo, era decir, es que ya no necesitamos más ediciones de Virgilio, ya hemos hecho Virgilio 1000 veces. Es decir, la Eneida me parece muy bien, me parece muy interesante, pero es decir, ¿qué voy a poder decir yo sobre la Eneida de Virgilio que no haya dicho ya gente anterior a mí, tan inteligente como yo, más inteligente como yo?
¿Por qué tenemos que seguir dándole vueltas a todo este asunto? ¿Por qué no tratamos de abrir otros campos de estudio también en el aspecto de las lenguas clásicas o de las lenguas o del estudio de la antigüedad, ¿no? Pero desde una perspectiva distinta y desde unos modelos distintos? Eso es como plantearse otras preguntas, Eso así es. como romper. Ahora, ¿alguien quiere hacerle alguna pregunta al profesor, algún comentario frente a lo que él está planteando? Con lo que hay gente que no está nada de acuerdo, por cierto. Es decir, Claro. hay gente que sigue defendiendo que hay que seguir estudiando a Virgilio, porque Virgilio es muy importante para nuestras vidas, y que si no sabemos sobre Virgilio, pues bueno, nos van a saltar todo tipo de males. Sí, o sea, sería tal vez, escuchándolo ahorita cuando hablaba de una universalización que deberíamos tener todos los científicos sociales, pero yo pensaba por el caso colombiano, si no es que no somos la única departamento de historia, por ejemplo, que tiene una materia para estudiar el mundo islámico, pero yo creo que en Colombia tristemente nos cerramos a estudiar solamente lo nuestro, que es Colombia y América Latina, y escasamente un poco de Europa, pero ir más allá de eso, la academia en Colombia, al menos en el ámbito de la historia, yo creo que seguimos como muy viéndonos solamente a nosotros, y que solamente para podernos comprender es sobre nosotros, sino una interacción con otras visiones de la historia y otras civilizaciones y procesos y formaciones que también nos ayuda, por ejemplo, a comprender nosotros. Yo creo que lo que le pasa a la profesora Silvia en el mundo islámico cuando empieza a dar la clase y es, oiga, estudiar el mundo islámico no son tan diferentes a nosotros como nos los ha pintado los medios y sobre todo en el mundo en que vivimos hoy. ¿Sí? O sea, y sobre todo, o sea, si eso pasa en la academia, en la universidad, imagínense cómo es eso llevar a un colegio, ¿no? Claro. O sea, es mucho más complicado para las generaciones que vienen. Sí, yo creo que lo que plantea Daniela, pues sí, por ejemplo, en el caso nuestro, pues aquí en la universidad, yo creo que pues, la concepción de historia y los enfoques que manejamos acá, pues la idea es que los estudiantes tengan como esa mirada global ahora, pues, por supuesto cada cual va por donde sus intereses lo llevan, lo mismo en el caso de los profesores, pues siempre hemos tenido como esa preocupación en el departamento de historia, y por eso, pues por supuesto hay que trabajar la historia de Colombia, por supuesto hay que trabajar la historia de América Latina, porque pues leyendo textos de Eduardo y pues, de los colegas, pues la historia constantemente se está interpretando, se está reinterpretando, se vuelve a interpretar, pues ahora hablaremos con respecto a la memoria histórica, pero sí siempre ha sido una preocupación, y desafortunadamente no existe para el caso, por ejemplo, de estudios de África, de Asia, del mundo islámico, pues no existe. Ahora, algunos podrían decir la dificultad en la consecución o el acercamiento a las fuentes, pero pues yo creo que hoy en día existen, a través de la internet, pues existen unas formas de acercarse. Hay muchas traducciones, hace un rato estábamos hablando de las traducciones con Marta, pero pues existen los especialistas, entonces sí es una preocupación. Ahora, yo creo que es algo que hay que seguir trabajando y luchando, y hay que seguirlo haciendo, y por eso lo tenemos, ¿no? Por eso lo tenemos, y por eso pues esa preocupación de que exista una historia pues que nos podamos acercar, porque la idea es que no es que sepamos de todo un poquito, porque no se trata de eso, sino que podamos ser capaces de acercarnos y poder comprender. Ahora, ya cada cual se va por donde sus intereses lo lleven. Amada. Una pregunta al respecto, y es la relación de una historia global que se plantea en la teoría, la importancia de esa historia global, y qué retos asume en relación a no volver a ser una historia eurocéntrica, a una historia con la fuerza que tenía la historia conocida como historia universal, ¿no? Creo que allí hay unas tensiones, unos planteamientos muy importantes que hacer, porque justamente uno piensa el tema de las historias conectadas, por ejemplo, que nos da otras miradas en donde efectivamente se deslocaliza un punto central y se empieza a ver diferentes redes de relaciones. Vemos, pues, por ejemplo,
fíjese toda la historia que se está haciendo sobre la Nao de China, que muestra cómo el lugar de Nueva España fue central para poder entender las relaciones entre Oriente y Europa, por ejemplo. Pero creo que allí hay unos retos enormes. ¿Cuáles usted cree que son los retos centrales de no volver a ser una historia universal de carácter eurocéntrico, y cómo la historia global se enfrenta a este problema más pues, después de todos los procesos de descolonización, de todos los estudios coloniales, de todos los estudios de la subalternidad? ¿A qué retos se enfrenta y cómo sería entonces esta nueva historia global diferente a una historia de carácter eurocéntrico? Bueno, pues esa es la gran pregunta, y yo la verdad es que no, ahí sí que yo no soy la persona adecuada para saberlo, porque por una razón, en España en los últimos años íbamos muy bien en ese sentido, y de repente los 4 o 5 últimos años nos hemos parado. Es decir, estábamos en estos foros y de repente ya no estamos. Y España, a raíz de la crisis económica y de la crisis política y social que estamos viviendo, ha perdido pie. De alguna manera estábamos empezando a entrar en ello, pero hemos perdido pie. No sé si lo podremos volver a recuperar o no, pero no estamos en estos debates. Sí que le puedo decir, por ejemplo, que por ejemplo en Inglaterra hay un consorcio de universidades, está Oxford, está York, Durham, hay una serie de universidades que tienen precisamente como proyecto la historia global. Es decir, precisamente en este sentido, cómo cambiar los programas de estudio, cómo formar a gente, cómo formar a estudiantes en ese sentido, y están teniendo continuas reuniones sobre esto y continuos intercambios, etcétera. Y lo están haciendo también con universidades americanas. Desde luego, es decir, el tratar de poner una historia global que no tenga que sea capaz de dar de no tener un discurso eurocéntrico, es algo que yo creo que mi generación, por lo menos yo, no voy a ser capaz de hacerlo, porque yo no estoy preparado. ¿Sabes? Yo no tengo conocimientos de historia china o de historia de la India o de historia, por ejemplo, de América para poder realmente llegar a hacer eso, ¿no? Yo creo que es una cosa que les corresponde ya a ustedes, ¿no? Yo ahí ya no voy a poder llegar, me da la impresión, ¿verdad? Yo creo que los retos son, digamos, ahora, por lo que pudimos ver un poco, ¿no? Lo que yo me pude quedar, un problema muy importante es el de la traducción. Es decir, el poder tener en cuenta cosas que no se escriben en inglés o en español o incluso en francés. Es decir, esto es un problema bastante grave y va peor también. Los anglosajones solamente leen en inglés. Y entonces, por un lado, nos están dando la plasta con esto de la historia global. Cuando digo la plasta, lo digo en un sentido coloquial, evidentemente. Es decir, nos están tratando de decir qué importante es la historia global, pero la historia global tiene que estar escrita en inglés. Ahí está el problema. Y esto es un problema muy gordo que yo no sé cómo se va a solucionar. Yo, en mis sueños más optimistas, pienso que Google va a sacarnos algo, que pondremos un artículo en chino y nos va a aparecer la traducción inmediatamente. Pero estos son los sueños que no sé si serán verdad. Pero en este momento, aquí y ahora, yo me puedo desgañitar a decir lo que sea, y eso que les he dicho, que nosotros estamos muy internacionalizados. Pero yo sé que mis colegas británicos, cuando yo escribo en español, no lo van a leer. Y esto es así. Entonces, este es uno de los grandes problemas. ¿Cómo introducimos otras voces que no sean las voces nuestras? Este para mí es fundamental. Y no sé cómo hacerlo. Ya le digo, le he puesto el caso de los países árabes y yo no sé cómo esto se puede hacer, pero esto lo tenemos que hacer porque no podemos tampoco, es una vez que hemos hecho el discurso eurocéntrico, decir, bueno, pero ahora nos interesa más una cosa global. Entonces, o incorporamos otras voces con el mismo peso que el nuestro, o podemos hacerlo. Luego está el problema de la formación, de las distintas maneras. Nosotros, es decir, y esto hay que plantearlo también, es decir, cuando nosotros recibimos cada vez menos alumnos de países árabes, pero uno de los problemas graves que tenemos es que su concepción, por ejemplo, de la historia no es exactamente igual que la nuestra. Es decir, el avance que hemos tenido en nuestros países del método histórico, de la manera de funcionar, de escribir historia, no ha estado en todos los países, es decir, no tienen los mismos estándares. Yo ya le digo, por ejemplo, en esta maravillosa experiencia que ha sido dirigir a esta alumna egipcia mía,
una mujer extraordinariamente inteligente, con un extraordinario talento, pero me costó mucho enseñarle a decirle, oye, mira, cuando vayas a decir, según Eduardo Manzano, no pongas 2 puntos y pongas 6 páginas de lo que dice Eduardo Manzano. Es decir, no es esa la idea, porque en estos países estamos acostumbrados a decir, fulano dice 2 puntos, entonces copian 6 páginas de lo que dice fulano. En cambio, lo que dice Silvia Cogollos es 2 puntos, otras 6 páginas de artículo. No, y como porque tienen un fuerte sentido de la autoridad académica. Entonces, no, tienes que tratar de aprender el texto, ponerlo en estilo indirecto y tratar de ver cómo, ¿sabes?, cómo lo haces. Luego, bueno, hay otra serie de cuestiones. Es que realmente la conversación está dominada por grandes grupos, digamos, académicos, que también dominan la distribución del conocimiento, es decir, y esto cada vez es mayor, o uno está en ciertos grupos, digamos, de publicaciones, etcétera, sí, o no está, y si está fuera no tiene distribución, no tiene nada. Internet no ha solucionado el problema, contrariamente a lo que se soluciona, y un poco hasta ahí, hasta donde he llegado. Luego ya, como digo, pues hasta ahí, y decir que lo que encuentro son problemas, soluciones pues son pocas, ¿no? Yo creo que has planteado un tema que es neurálgico en América Latina, porque si se habla de una historia global, pero es una historia global que tiene que ser escrita en inglés, que tiene que ser dirigida por los centros académicos que, entre comillas, dominan la producción del conocimiento, pues ¿de qué historia global estamos hablando? Y ahí vendría lo que Amada planteaba, de que lo que se busca entonces es construir una historia universal desde unos enfoques, y ese es un debate que lo hemos hablado, se ha dado muy fuerte en América Latina, en Colombia, en los departamentos de historia, precisamente por el problema de la producción del conocimiento y por qué ese conocimiento tiene que ser producido en inglés, en francés, por qué no en español, por qué no en árabe, por qué no en farsi, bueno, en distintas lenguas. Entonces ahí es donde viene el problema, y estoy totalmente de acuerdo en la complejidad y la dificultad, pero pues yo creo que es un paso y es un avance, por ejemplo, en los programas, por lo menos acercar a los estudiantes a otras formas, porque el mundo no es solamente Occidente, el mundo es Oriente, el mundo es lo local, el mundo es lo regional, otras formas de ver el mundo, otras lecturas, otras concepciones, así sea, bueno, en fin, yo creo que pues esos son pasos, pero si estoy de acuerdo, nosotros aquí hablamos algunos sobre el imperialismo del conocimiento, y desafortunadamente, y no solamente es el mundo académico, son las políticas gubernamentales, son las políticas ministeriales, y lo que no esté dentro de ese, digamos, de ese canon, está por fuera, y desafortunadamente es así. Ahora, además, ¿qué conocimiento es el conocimiento que es importante? Y yo creo que de los conocimientos que son importantes son estos. Pero bueno, entonces... No, pero ahí fíjate, yo creo que sí que habría que poner un poco, quizá también otro elemento, podría ir unido con la flexibilidad, la necesidad de ser conscientes de estos problemas, sí, pero no tomar actitudes maximalistas. Yo personalmente estoy muy en contra de mis colegas españoles que dicen, bueno, yo no juego en este partido, no me interesa nada y por lo tanto yo ya me dedico a mi propio cortijo privado, mi propio entorno o mi propia, como se dice ahora, área de confort. Yo creo que no, hay que ser conscientes de los problemas, afrontarlos y adaptarse a ellos, ¿no? A mí me parece que es la única manera, porque desde luego está claro que, es decir, las circunstancias de contorno, las condiciones de contorno son estas, y nos pongamos como nos pongamos. Entonces, bueno, de alguna manera tenemos que ser capaces de suscitar la cuestión, pero también de jugar con, yo siempre soy muy posibilista, ¿no?, de jugar también con ello. Hay que publicar en inglés para que realmente nuestro trabajo no pueda ser ignorado. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que esto implica mayor inversión, un esfuerzo mayor, etcétera, etcétera, por traducciones, etcétera. Pero a veces podemos reorientar los gastos en esa dirección. ¿Qué ocurre también, por ejemplo, lo que se señalaba antes, ¿no? Bueno, pues a lo mejor nosotros en España tuvimos una discusión sobre esto hace tiempo, que era, bueno, España no tiene tradición importante de estudios asiáticos tampoco. Nosotros prácticamente hay muy poco que se hace en España.
¿realmente nos merecía la pena en ese momento, por ejemplo, poner en marcha cátedras de chino, etcétera, etcétera, con el enorme coste que eso significaba? Pues posiblemente no. Es mucho más barato a veces, a lo mejor, ir a los sitios que están ya consolidados, donde hay estudios sobre chinos, formar a estudiantes, o sea, poder becar a estudiantes y llevar a estudiantes que si tienen un interés, poderlo hacer y que se puedan de alguna manera imbricar en esos equipos y abrir esas posibilidades. Y a lo mejor es más barato que no crear un departamento de estudios chinos que a lo mejor al cabo del tiempo pues no acaba funcionando. Pero sí hacer todo lo posible para que todo esto esté efectivamente, como decía Silvia, disponible, para ser conscientes de su existencia, para estar, digamos, con un horizonte mucho más amplio y para de esta manera poder adaptarse, ¿no?, a estos cambios que estamos viendo que se están produciendo con mucha rapidez, ¿no? Esta sería, yo pienso, quizá la respuesta un poco en la línea que tú planteas. Se ha venido especulando con la extremada hipótesis que el eurocentrismo es cultura, lo latinoamericano es folclore. ¿Qué decir no hay en eso? Bueno, usted mismo lo ha dicho. Es decir, es que es absurdo. Es decir, no se puede ir por el mundo ya pensando esas cosas, ¿no? Es completamente, vamos, es insultante. En dos lecturas, no he podido, no preciso quién confirma eso. Es una barbaridad. Quiero decir, es que es todo conocimiento, ¿no? Es que no puedo entender, es que me resulta tan increíble que pueda haber alguien que pueda pensar semejantes cosas, ¿no? Me resulta tan es algo, no sé quién me ha podido decir semejantes disparate, ¿no? Que me resulta ofensivo, ¿no? Pero bueno, usted mencionó que cuando se llegó a Londres los líderes, digamos, del proceso de investigación estaban desplazando a Estados Unidos motivados por mejor retribución. Claro. ¿Cuál es la situación hoy? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? No, todavía hay tiempo. Sí. La situación hoy es muy complicada y es muy complicada a escala global. Es decir, no solamente es muy complicada en España, no sé, Colombia no lo conozco, es muy complicada en Francia, es muy complicada en Inglaterra, es muy complicada incluso en Alemania y es muy complicada también incluso en Estados Unidos. En Estados Unidos, es decir, se están produciendo cambios muy importantes que los estamos viendo prácticamente casi, como se dice, en tiempo real, en el sentido de que la financiación para las humanidades está empezando a decaer significativamente. En Estados Unidos, por ejemplo, que depende mucho de la financiación privada, las universidades, esta financiación está decayendo. En España, por ejemplo, tenemos un problema grave, por ejemplo, también en el sentido de que, bueno, mucha gente de mi generación está empezando a llegar ya a edades de jubilación y no se están reemplazando, es decir, no se está reemplazando de forma adecuada. Y cuando se reemplaza se intenta, por ejemplo, que una persona que estaba a lo mejor enseñando historia antigua pues pase a enseñar, si había 2 personas o 3 personas explicando antigua, medieval y moderna, ahora haya una sola persona cobrando menos y explicando desde la prehistoria hasta la época de Franco. Es decir, la situación es bastante complicada, pero no solamente en España, sino también fuera. Hay una cosa que mis colegas no acaban de entender y es que no hay dinero. Y las prioridades presupuestarias están empezando a afectar ya claramente a los programas educativos de la enseñanza superior. Y entonces, la otra parte también es el hecho de que todo el mundo quiere ir a las grandes instituciones de referencia, todo el mundo quiere ir a Oxford, todo el mundo quiere ir a Cambridge, todo el mundo quiere ir a Chicago, todo el mundo quiere ir a Yale. Pero claro, no todo el mundo puede estar en Yale, en Chicago, en estos sitios. Es decir, no todo el mundo puede tener esas posibilidades. Y en cambio, digamos, está ocurriendo como está ocurriendo en toda la sociedad. Es decir, la distancia entre los muy ricos y los pobres y la clase media está desapareciendo. Y esto desde el punto de vista de las políticas académicas, de la política académica, etcétera, es letal. Porque esto va a implicar que mucha gente pues, no va a poder sobrevivir. Cuando digo sobrevivir, quiero decir no va a poder dedicarse a este tipo de estudios, o lo va a poder hacer en circunstancias cada vez peores. Entonces, en Inglaterra, por ejemplo, toda la cuestión del Brexit pues está planteando muchísimas dudas sobre cómo va a afectar a la enseñanza superior, porque evidentemente hay
muchos problemas para el enrolamiento de estudiantes, etcétera, etcétera. Bueno, es decir, que la situación es muy, muy, muy compleja. En aquella época lo que ocurrió fue que Margaret Thatcher decretó grandes recortes presupuestarios en Inglaterra y la gente encontró un camino yéndose hacia afuera. Ahora el problema también que está ocurriendo es que cada vez más gente se quiere ir fuera también, no solamente porque estos recortes están en España, en Italia, en Francia, etcétera, y todos quieren irse a todos lados, con lo cual la competitividad es mayor y esta globalización también está afectando también a los propios flujos de, comillas, talento que están, digamos, yendo en todas las direcciones. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿quieres? Hemos empezado con bueno, esto, sí, no quiso seguir hablando de él. No quiso seguir hablando de él. Bueno, entonces yo creo que vamos a entrar a un tema que es muy importante, es un tema que es lleva mucho debate y es el tema que tiene que ver con la memoria histórica. Además, Eduardo pues, ha trabajado el tema. Yo creo que es muy importante. Nosotros aquí en Colombia pues trabajamos memoria histórica. Existe, como decía al principio, un Centro Nacional de Memoria Histórica a propósito pues de todo el proceso de paz que se está viviendo, de la violencia que ha vivido el país y los significados que tienen. Entonces yo sí quiero darle la palabra a Eduardo para que nos cuentes cuál es tu concepción. Por ahí estuve mirando un capítulo en un libro que con respecto a la memoria histórica. Sé que ha sido un debate muy fuerte en España, sí. Desde los 2000, un debate muy fuerte a propósito. Creo que fue Zapatero el que estableció la ley de memoria histórica en España y esto ha significado un debate muy fuerte entre los académicos. Entonces te doy la palabra. Bueno, la idea de memoria histórica a mí me viene a partir de un momento, y es que bueno, es una cuestión. Yo empiezo a colaborar con algunos colegas de historia contemporánea, porque en un momento determinado en España surge una gran polémica sobre, como saben, España está organizada en autonomías y cada una de estas autonomías tiene competencias en educación y puede dictar sus propios programas de educación. Entonces, a finales de los años 90 surge en España, a comienzos del 2000, surge una gran polémica en España sobre el tipo de historia que se está enseñando en las autonomías. De tal manera que la historia que se enseña, por ejemplo, en Andalucía, es distinta a la que se enseña en el País Vasco, o la que se enseña en Cataluña, o la que se enseña en Castilla y León. Y entonces la Real Academia de la Historia, que tiene como una especie, como que se ven a sí mismos como los guardianes de la historia oficial, emite un informe en el que dice que, bueno, que todo lo que se enseña en las autonomías es falso, es mentira, y que realmente nos está enseñando la verdadera historia, que es la historia de España. Y a partir de ahí se genera una enorme controversia para tratar de ver, bueno, qué es la historia verdadera y cuál no es la historia verdadera. Y ahí yo empiezo a colaborar con algunos colegas de historia contemporánea en el que empezamos a ver las relaciones entre nacionalismo e historia, cómo el nacionalismo, digamos, necesita la historia para construir identidades, cómo necesita de alguna manera un discurso histórico y una visión del pasado. Y bueno, yo empiezo un poco a reflexionar sobre esto y me doy cuenta de que la historia, pues, digamos, lo que hacemos o lo que yo trato de explicar, estas cosas del Al-Ándalus, la Edad Media, etcétera, está mucho más presente en el espacio público de lo que yo tenía pensado, es decir, de lo que uno tiende a pensar cuando vive en la burbuja académica en la que vivimos todos, ¿no? Entonces, pues ves como, por ejemplo, pues en las ciudades españolas, pues está llena de señores a caballo que uno casi nunca se fija quiénes son, porque yo casi nunca me fijo, pero que resulta pues que son estos reyes, ¿no? Estatuas del Cid. No, Juana, ¿qué es el botón? Es que es el botón de abajo de control, el de hasta abajo. Ah, no, es en el que tiene. Perdona. Entonces, pues uno se encuentra, pues es una estatua de Alfonso VIII, pues en Cuenca, porque Alfonso VIII es el rey que conquista Cuenca, o se encuentra Fernando III en Sevilla, que es el rey que conquista Sevilla, o se encuentra una estatua en Valencia de Jaime I, que prácticamente muchas de estas estatuas son del siglo XIX. Y de repente, pues una de las cosas que me doy cuenta es que en el siglo XIX en España se llena de estatuas de personajes históricos y hay un autor, hay un historiador del arte que estudia esto, Carlos Reyero, y señala una cosa que es muy interesante. En España no hay ninguna estatua en el siglo XIX que no sea de un personaje español, de un personaje histórico español. Es decir, no hay ninguna estatua a Newton, ni ninguna estatua a Aristóteles, no, todos son como grandes señores de la historia de España, ¿no?
pues estos reyes, y siempre pues esos reyes conquistadores. Y también me doy cuenta de una cosa que tampoco yo había pensado mucho, y es que, bueno, hay toda una visión que, es decir, la historia no solamente es la historia que está en los libros, no solamente es la historia que hacemos en nuestras publicaciones académicas, etcétera, sino que también hay una serie de elementos que configuran un poco la percepción de la historia, ¿no? Y como, por ejemplo, pues pintura, por ejemplo, esta es una célebre pintura que es la toma de Numancia, en el discurso nacionalista español pues es un tema importantísimo, porque Numancia es una ciudad que se opone frente al dominio romano, y sus habitantes, antes de caer en manos de los romanos, deciden suicidarse antes de ser sometidos al yugo de Roma. Y entonces los pintores del siglo XIX en España, pues por ejemplo, tienen esta gran pintura de Alejo Vera, en el que retrata este dramático momento en el que los habitantes de Numancia deciden suicidarse todos ellos colectivamente antes de caer en manos de los romanos. O por ejemplo hay otras muchas pinturas, ¿no? Estas las Navas de Tolosa. Este es el rey, que además pueden ver, no sé si se ve muy bien, pero ahí se les ve a estos pobres musulmanes esclavizados, como el rey entra con su cruz, ¿verdad? Y consigue derrotar a los musulmanes. La toma de Granada, con los reyes católicos recibiendo las llaves de Granada, o incluso la expulsión de los judíos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de elementos en el imaginario que se incorporan a través de la narración canónica de la historia de España, que mucha gente, y esto es lo curioso, considera que es la historia de verdad. Es decir, esta es la historia real, esta es la historia de verdad. Y si contamos una historia desde el punto de vista catalán o desde el punto de vista vasco, entonces esta no es verdad, esto se ha inventado. Y bueno, pues a partir de ahí comenzó una muy interesante relación, porque a mí me llevó un poco a plantearme un poco de eso, de los usos y abusos de la historia, y cómo la historia se utilizaba para construir identidades, o más bien al revés, que es lo que yo pienso hoy en día, porque esto era lo que yo pensaba entonces, cómo la historia se construye para construir identidades. Pero hoy en día he llegado a otra conclusión distinta, y es que son las identidades las que construyen la historia. Y esto es lo que me llevaba un poco a precisamente tratar de plantear, bueno, cómo, digamos, la historia trataba, o cómo la historia trata de proveer de argumentos a los debates políticos de la actualidad. Y entonces, claro, a partir de ahí, y esto es una cuestión que voy a tratar sobre todo esta tarde, fundamentalmente, pero a partir de ahí a mí se me planteaba qué hechos en la historia son relevantes y qué hechos no son relevantes. Es decir, qué es lo que consideramos que puede ser relevante. Es decir, pues la expulsión de los judíos, las Navas de Tolosa, bueno, pues esto es evidente para la visión histórica del siglo XIX que veíamos el primer día, ¿no? Pero ¿qué ocurre hoy en día? ¿Pero qué ocurre en las sociedades actuales, en la sociedad del siglo XXI? ¿Qué es lo relevante desde el punto de vista histórico y qué no es lo relevante? Y entonces ahí es donde comienza una reflexión que a mí me interesa mucho, que es, bueno, esta transposición de los hechos históricos a los debates políticos del momento. Y cuando uno piensa en esto, entonces uno se da cuenta de que hay hechos históricos que se seleccionan, es decir, algunos son interesantes y algunos otros no son interesantes, no se incorporan. Y esto era interesante para alguien que se dedicaba a la Edad Media, porque bueno, esta conversación suele estar casi siempre dominada por la gente de historia contemporánea. Los señores de historia contemporánea suelen pensar que la historia comienza en el siglo XIX, o mejor dicho, en el siglo XX, y que solamente es importante lo del siglo XX. Pero claro, ¿qué es lo que ocurre cuando uno introduce otros elementos distintos del pasado? Entonces, por ejemplo, pues el Imperio Romano. ¿Esto es relevante o no es relevante? Pues hoy en día no es relevante para nadie. El Imperio Romano, pues realmente no nos, quiere decir, nos interesa mucho, pero desde un punto de vista político a nadie le parece que sea relevante. Sin embargo, no ocurre lo mismo durante la época del fascismo en Italia, cuando el fascismo en Italia intenta recuperar el Imperio Romano. Y entonces hay toda una recuperación de las glorias y los esplendores romanos. O, por ejemplo, el Imperio Español, o el dominio español colonial en América. En la época del franquismo, digamos, la misión civilizadora de España, bla, 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 todo esto se incorpora como una narración que sustenta la legitimidad del régimen. Y hoy en día, aunque los españoles a veces son un poco raros en este aspecto, pero no es parte de ninguna narración
digamos, que pueda sostenerse o que tenga credibilidad política. Es decir, el nacionalismo español hoy en día no enarbola, aunque a veces salen cosas raras, ya lo sé, pero bueno, pero quiero decir, pero en líneas generales no es objeto de la misma propaganda que tenía en época franquista. Y entonces esto me llevó al siguiente paso, que es, bueno, ¿qué es lo relevante y qué no es lo relevante? ¿Qué es histórico y qué no es histórico? Y esto es lo que coincide en ese momento con el debate sobre la memoria histórica en España. Y entonces yo ahí, digamos, entro en una cuestión que para mí es interesante, y es, bueno, la cuestión de Al-Ándalus. Es decir, si aplicamos los mismos, es decir, y a partir de ahí me planteo el siguiente problema: ¿cuándo un hecho deja de ser histórico y cuándo un hecho no es histórico? Es decir, es objeto de memoria. Y entonces uno puede decir, bueno, entonces ahí las preguntas son, las respuestas, hay una que es un poco formalista, es decir, bueno, depende del tiempo que haya pasado. Es decir, pues si han pasado 30 años, pues hombre, eso no es historia, eso todavía es parte de la memoria. O si han pasado 500, pero si han pasado ya 100 años, pues hombre, eso ya es histórico. Pero entonces me di cuenta de que este no era el caso, porque resultaba que algunas comunidades que viven en la actualidad consideran hechos ocurridos en la Edad Media como parte de su memoria histórica. Es decir, que consideran que la expulsión de los judíos para las comunidades judías es parte de su memoria histórica. Es algo que realmente siguen reivindicando como algo vivo. Y de hecho, por ejemplo, en este momento, se forzó, o no, convencieron, mejor dicho, al gobierno español a emitir una declaración en virtud de la cual el Parlamento español, en el año, no recuerdo ahora cuál fue el año exactamente, pero bueno, hace relativamente poco, el Parlamento español, creo que fue en época de Zapatero, creo recordar, el Parlamento español emitió una declaración en la que se disculpaba frente a los judíos por haber decretado su expulsión 500 años antes, en 1492. Es decir, para las comunidades judías esto seguía siendo, no era algo histórico como puede ser para mí, que lo puedo ver desde un punto de vista histórico. No, esto era algo muy real. Voy a poner otro ejemplo. En las ciudades españolas en los últimos años han conocido una gran expansión, digamos, urbana. Y en el curso de esta expansión urbana se han encontrado muchas veces con restos arqueológicos. Y han encontrado, lo vamos a ver esta tarde, en el caso de los musulmanes, se han encontrado muchas veces necrópolis judías, es decir, cementerios judíos. Hubo cuando surgió todo el debate de Wikileaks, hubo una serie de cables entre la embajada de Estados Unidos y Ralph Lieberman, quien había sido compañero en el ticket del de presidencia de Al Gore, fue el que fue con él como vicepresidente. Cuando después de perderla, Lieberman siguió siendo una persona muy influyente, creo que era senador, y hubo una serie de cables entre Lieberman y la embajada de Estados Unidos en Madrid, porque algunas asociaciones judías se habían quejado de que en el curso de estas excavaciones los huesos de las personas de los judíos que se habían encontrado, que eran huesos de época medieval, es decir, del siglo XII, XIII, XIV, estaban siendo, digamos, tratados con escaso respeto y estaban siendo o almacenados o en algunos casos incluso tirados. Y entonces consiguieron movilizar a Lieberman. Lieberman se puso en contacto con la embajada americana y consiguieron hacer presiones ante el gobierno español para que estos cementerios no fueran arrasados de la manera en que estaban siendo arrasados. Con lo cual, de repente, mi reflexión pasó a ser la siguiente, es decir, no tiene nada que ver el tiempo, no tiene nada que ver, digamos, que hayan pasado 100, 500 o 600 años, tiene que ver el hecho de que haya una comunidad que esté reclamando una parte de la historia como algo propio. Claro, esto coincidió precisamente con el momento de la memoria histórica en España, con con la reclamación que muchas asociaciones planteaban con respecto a a las masacres y al genocidio cometido por el franquismo, porque como ustedes bien saben, en España la guerra civil no solamente fue una tremenda masacre en términos militares, sino también que llevó a cabo una auténtica limpieza en muchos aspectos, digamos, de la oposición contra el régimen, que no solamente se desarrolló a lo largo de la guerra, donde hubo una enorme cantidad de ejecuciones
fomentadas por el régimen franquista, sino que incluso continuó después de la guerra, de tal manera que bueno, pues esto había, digamos, fue una práctica brutal del régimen, por lo menos durante los 5 años posteriores al fin de la guerra. De tal manera que algunos autores, como Paul Preston, llegan a hablar incluso del genocidio español. Bueno, entonces, por primera vez, este fue un tema que se había obviado en el momento de la transición democrática. Nadie habló excesivamente sobre ello, porque lo importante era llegar a unos consensos que permitieran, digamos, pasar de la dictadura a la democracia. Y justo, pues, durante los primeros años del siglo XXI, pero sobre todo ya a partir después del gobierno de José Rodríguez Zapatero, en 2004 se empezó a poner de relieve la necesidad de hacer una recuperación de todas estas gentes, incluso una recuperación activa de los lugares donde esta gente había sido asesinada, de búsqueda de las fosas comunes, etcétera, etcétera, etcétera. Y el propio gobierno de Zapatero emitió una ley de memoria histórica que tenía pues toda una serie de elementos pues muy interesantes sobre todo ello, ¿no? Elementos que a veces son contradictorios. Por ejemplo, una de las cosas que obligó la ley de memoria histórica del gobierno Zapatero fue a quitar todas las inscripciones o todas las inscripciones o digamos menciones públicas del régimen establecidas por el régimen franquista. Por ejemplo, el CSIC, su sede central es un edificio franquista y tenía una enorme inscripción en latín en la que se señalaba que el Consejo había sido fundado por Franco. Esto se ha quitado y hoy en día nadie sabe que el Consejo ha sido fundado por Franco, pero sí que fue fundado por Franco. Y esto nos ha hecho perder una parte interesante de lo que es la historia. Y yo creo que es bastante interesante para entender el Consejo. Pero bueno, eso es otra cuestión. Pero entonces, claro, de repente lo que parecía blanco no era negro, y lo que era negro no parecía blanco. Y entonces, bueno, se planteaba el problema de, bueno, la memoria histórica se me planteaba el problema a mí, la memoria histórica es una buena manera de enfocar el pasado, es una manera históricamente útil, realmente nos permite conocer mejor el pasado. ¿Qué hay detrás de ese? Y ahí mi reflexión era que no, y a mucha gente no le gustó, es decir, porque a mí no me parecía una buena idea. Es decir, y ahí mucha gente no acabó de entender mi argumento. Mi argumento era el siguiente, es decir, es perfectamente legítimo que haya una reivindicación política de un determinado aspecto, en este caso la barbarie del franquismo contra los opositores, y efectivamente esto se tiene que documentar, se tiene que entender, se tiene que explicar y se tiene que conocer hasta el último lugar donde se ha producido esto. Pero tenemos que utilizar la memoria histórica como un elemento, digamos, de acercamiento al pasado. Tenemos que utilizar la memoria histórica como un elemento de recreación de la emoción, de sacar esto, digamos, ponerlo encima de la mesa. ¿O debemos entonces, en cambio, utilizar la visión fría, aséptica del historiador? Cuando yo les hablo a ustedes de las Navas de Tolosa o cuando les hablo de la conquista árabe, yo hablo totalmente aséptico. Yo no entro en la gente que murió, en la gente que fue asesinada o en la gente que pudo haber. O cuando les hablo de los califas, pues no les cuento, yo qué sé, pues cómo el califa Abderrahmán III ejecutó en pleno Córdoba a los responsables de la batalla de Alándega. Bueno, pues, que realmente lo hizo. Cuando sufrió una derrota en la batalla de Alándega, les ejecutó de manera bastante cruel. Pero yo no intento buscar en ustedes esa emoción para tratar de enseñarles que el califa Abderrahmán III era un señor bastante despreciable. No, trato simplemente de darles esa información y trato de explicar lo ocurrido. Si aplicara los mecanismos de la memoria histórica, yo no sabría dónde terminar, no sabría cómo hacerlo. Claro, la siguiente pregunta es: ¿quién decide qué es memoria histórica? ¿Quién decide cuándo algo es histórico y cuándo algo ya no es histórico? Y ahí mi respuesta siempre era: no lo decido yo, lo decide la colectividad. La colectividad, a partir de un momento determinado, establece cuándo algo es historia y cuándo algo no lo es. Pero esto es una idea que sé que es controvertida, hay gente que no está de acuerdo con ella. Es, digamos, algo que puede suscitar muchas controversias y enfoques emocionales. A mí me han criticado mucho, me han llamado poco menos que personaje de ultraderecha, cosa que es completamente absurda, pero en la que trato
precisamente de establecer esto, es decir, yo creo que la historia tiene que ser una disciplina rigurosa. Yo no creo que la historia sea científica, yo no me creo eso de la científico, pero sí en el rigor. Y sí que creo que los conceptos los tenemos que utilizar, si los utilizamos para la guerra civil, los tenemos que utilizar también para Gengis Khan. Es decir, tenemos que ser capaces de utilizar conceptos rigurosos, tenemos que ser capaces de jugar siempre en la misma cancha, ¿verdad? Porque si no estamos haciéndonos nosotros mismos trampas. Pero claro, decir esto en España con las asociaciones de memoria histórica, con algunos historiadores que son extremadamente, virulentamente opuestos a cualquier cuestión sobre esta, bueno, pues causa problemas. Pero claro, como ellos no tienen que enfrentarse, como es mi caso, a algunos musulmanes, y hablaremos de esto esta tarde, que están tratando de decir, es que existe la memoria histórica de Al-Ándalus. Y claro, la memoria histórica de Al-Ándalus es una cosa que no tengo yo muchas ganas realmente de resucitar, pero hay gente que sí, que tiene mucho interés en resucitar. Entonces, yo lo que quiero poner de relieve es esta contradicción, a la que evidentemente los historiadores de historia contemporánea no llegan, porque como están convencidos de que el mundo comenzó en el año 1901, pues claro, esto no se lo plantean. Pero claro, yo les tengo que decir, no, pero perdonad, pero es que realmente yo tengo aquí a unos señores que llaman a la puerta y me dicen, es que Al-Ándalus es nuestra memoria histórica. Y claro, ¿y cómo lo hacemos? Dadme alguna solución. ¿Por qué estos señores sí y estos otros no? ¿Por qué los judíos pueden reclamar sus... Claro, yo no estoy de acuerdo con que, y esto espero que no haya ninguna persona que pueda sentirse, pero desde mi punto de vista, un resto, y esta tarde les voy a enseñar restos, digamos, de necrópolis, de cementerios, no es un elemento de memoria histórica. Los restos de una necrópolis medieval para mí es una fuente de conocimiento. Es decir, quiero saber cosas sobre esos restos óseos, porque me dan información sobre ADN, sobre isótopos de estroncio, porque me dan información sobre la alimentación, se puede sacar información sobre eso. Para mí, pero claro, si me tengo que enfrentar a un rabino que me está diciendo no, tú no lo puedes tocar, entonces estamos hablando de cosas distintas. Entonces, esto es un problema. Y yo lo que he pretendido es incorporar en la conversación la experiencia de alguien que tiene que tratar con hechos que a muchos de ustedes o a nosotros nos parece que no tienen nada que ver con nosotros porque ocurrieron hace 1200 años, pero hay muchas personas y comunidades que no lo consideran así. Y yo les tengo que escuchar también. Claro, pues yo creo que Eduardo está planteando un debate que es bien interesante y que es bien importante. Ahora yo, pues me surge a partir de lo que comentas, por ejemplo, en algunos casos cuando se habla de memoria histórica y sobre todo estás hablando de épocas contemporáneas, pues lo que se busca es como recoger los testimonios, porque pues empezamos en caso argentino, caso colombiano, recoger los testimonios de las víctimas de procesos o de momentos de violencia, con miras a ¿qué? A una reparación. Ahora la pregunta sería, ¿y esos testimonios? Más adelante un investigador, un historiador, entonces se convierten en como una fuente de la historia, una fuente de la historia. Ahora, aquí existe el Centro Nacional de Memoria Histórica. Yo creo también que una preocupación es como visibilizar a todos estos colectivos, como tú bien lo planteas, colectivos que han sido invisibilizados. Cuando tú dices qué es, qué es lo que es relevante y qué es lo que es irrelevante, claro. Cuando uno piensa en eso, entonces, ¿quién está haciendo la historia? ¿Quién está escribiendo la historia? Yo creo que ese es uno de los problemas. ¿Quién escribe la historia? ¿Cómo escribe la historia? ¿Para qué escribe la historia? Mirando todas estas expresiones artísticas, pues ciertamente Yamada aquí nos puede hablar al respecto sobre cómo el arte es una forma de construcción de nación, cómo el arte, todas estas representaciones son una forma de construcción de nación y pues que tiene un objetivo. Claro, cuando yo escucho que el Al-Ándalus es la memoria histórica de los musulmanes, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué reivindicaciones hay? Entonces, sí es un tema complejo y sobre todo, pues cada vez tiene más fuerza los estudios sobre memoria histórica y existe yo oigo colegas que dicen, no, la memoria no es historia, y no es historia, y no es, lo veo con colegas.
Entonces, ahí vendría, ¿no? Pues yo miraría los testimonios como una fuente, porque entonces aquí vendría la historia oral. Claro, pero claro, es que ahí yo lo que trato de plantear es vamos a ver, cuando yo digo esto, no digo que no se tengan que recoger los testimonios de las víctimas, no, hay que reconocer, claro. Pero digamos, yo lo plantearía en distintos grados o en distintos ámbitos. Yo creo que si hay un problema político, y yo creo que es verdad, España tiene un problema político que no fue capaz de resolver en el momento de la transición por una serie de problemas, por una serie de circunstancias que se daban en ese problema, y creo que es legítimo que haya gente que diga esto no se solucionó muy bien, esto se lo soluciona en falso. Y creo que a efectos de las reparaciones políticas, penales o incluso pecuniarias que pueda haber, este es un problema que nuestros representantes y la sociedad tiene que debatir, si esto está cerrado o no está cerrado. Y creo que sería legítimo decir, tiene que haber alguna compensación económica, penal, la que sea. Pero, y esto, es decir, no se trata de negarlo, me parece perfecto, y además es que hay que hacerlo, y es verdad que es un problema que a mí personalmente me produce un enorme bochorno. Hace poco que se estaba homenajeando a un general franquista, es decir, seguían haciendo un homenaje hace poco, y esto a mí me parece bochornoso que en España esto se siga haciendo, y se me cae la cara de vergüenza realmente que esto se pueda consentir y que bueno, se esté realizando. Y esto, como digo, debería ser un objeto digamos de absoluto de preeminencia política, porque además me parece justo que estas asociaciones lo planteen. Y yo, como ciudadano políticamente comprometido, creo que esto debe estar encima de la mesa y debe hacerse. Pero yo no lo llamaría memoria histórica, yo lo llamaría un problema político no resuelto en la sociedad española, y que este problema político bueno, pues tenemos que tratar de resolverlo efectivamente. Llegará un momento en el que esto ya no sea un problema político, ya no tenga una relevancia política, y entonces pasará a ser historia. Y cuando pase a ser historia, ya no tendrá esas implicaciones con el presente que nosotros ahora mismo establecemos. Y esa será la mejor manera de incorporarlo a un ámbito de conocimiento en el que trataremos de acercarnos a él con todos los medios posibles, con todas las fuentes posibles, orales, testimonios jurídicos, testimonios de cualquier tipo, que sea, testimonios políticos, etc. Pero ya no será historia, será algo tan pasado como el Imperio Romano. Ojo, ¿quién decide qué es historia y qué no lo es? No lo decido yo, eso nunca debe ser, no, yo no voy aquí a decir, pues esto sí, esto no, esto sí. No, debe ser la colectividad la que lo debe decir. Es decir, debe ser la sociedad la que debe en un momento determinado establecer que esto es así o eso. Y por eso puede haber geometrías variables. Es decir, para los españoles, esta tarde lo veremos, ¿no? Para los españoles al-Ándalus es una cosa remotísima. Para un musulmán en Siria es una cosa muy viva. Una de las cosas cuando yo voy a estos países es convencerles, ustedes creen que está muy viva, pero no está muy viva. Y no es una buena idea que ustedes consideran que está muy viva, porque esto nos genera muchos problemas. Y hablaremos de ello esta tarde. Y curiosamente cuando se lo dices y se lo argumentas, la gente lo entiende. Porque, es decir, tenemos otras cosas que hacer que estar preocupados sobre si al-Ándalus realmente pertenece a los árabes o no. Sí, claro. Sí, es que... Pero claro, esto es una manera, es un poco duro y es un poco dramático, pero es la única manera que se me ocurre, porque si no, digamos, de nuevo es como un poco lo mismo, y ahí, te lo decía el otro día, ¿no? Yo tengo la suerte de poder ser español, en este sentido, quiero decir, y de nuevo, es decir, ¿tendría algún sentido que reivindicáramos la memoria histórica? Sé que esto me puede poner algún problema con algunos de ustedes, pero yo creo que estas cosas hay que decirlas. ¿Deberíamos rescatar la memoria histórica de los pueblos indígenas? Pues yo no lo sé. Desde luego lo que yo no voy a hacer nunca va a ser rescatar la memoria histórica de los españoles, que no me parece ninguna memoria histórica, digamos, rescatable desde el punto de vista de la colonización. Para mí, el episodio de la conquista colonial en América es un episodio cerrado, es un episodio histórico, con todas las barbaridades salvajadas que podamos imaginar que trajo consigo. Pero no es algo que debería movilizar al presente. Esta es mi opinión, pueden ustedes estar, me gustaría saber cuál es su opinión al respecto. Pero si lo ponemos encima de la mesa como elemento de movilización del presente, pues no sé si podemos llegar a algún sitio, porque no sé hasta dónde podríamos llegar.
pero puedo estar equivocado y a lo mejor ustedes me dan algún motivo para decir esto no debe ser así. ¿Qué alguno quiere? Por ejemplo, Ángel, tú que eres profesor de mundo antiguo americano, ¿qué piensas al respecto? Lo que pasa es, yo tengo o sea, ya, como comentario mío, estoy en un dilema muy importante, porque, o sea, yo soy historiador, historiador americanista, porque lo que aprendí cuando era niño era que parte de mi condición de ser humano que soy ahora, y por lo cual soy profesor del mundo antiguo americano, es porque me educaron con una memoria de lo indígena, ¿no? Muy desde el marxismo de los años 70, del modelo de educación mexicana, de la Revolución Mexicana, que construyó su discurso, y es lo que yo soy, y por lo cual doy este curso. Pero ahora que veo, por ejemplo, la Constitución colombiana del 91, donde hay un boom de la recuperación de la memoria histórica de los indígenas, claro, es una reconstrucción de identidad, es un objeto político, claro, de lucha, pero no es una construcción histórica. O sea, no, entonces ahí es donde yo me siento encontrado, porque por un lado, si yo no apelo a la reconstrucción, a la memoria histórica que me da sentido como mexicano y como indígena y con mis raíces indígenas, yo me sentiría muy mal personalmente. Pero por el otro lado, creo que es muy peligroso la reconstrucción de la memoria histórica de la indígena si no se tiene cuidado, porque fácilmente cae en un discurso político que más que histórico es un discurso. Terminamos siendo títeres de ciertos grupos que reivindican, a partir de los discursos históricos, reivindican fines políticos para su comunismo. Entonces, digamos, yo diría eso, pero bueno, ya, como me dices tú concretamente, yo hay que ir por el discurso histórico indígena y traerlo porque me da identidad, pero hay que tener mucho cuidado con el mecanismo que se hace, porque políticamente puedo estar viendo otros fines. Mi pregunta sería posible darle una legitimidad política a la reivindicación indígena en un país como Colombia? ¿A la reivindicación indígena, es decir, darle la legitimidad política que merece la reivindicación indígena sin un argumento histórico? Es decir, ¿sería posible darle esa legitimidad política? Exacto, ahí es donde voy. Claro, pero por eso creo que el papel de nosotros los historiadores, como etnohistoriadores, es muy importante. Claro. Porque, digamos, yo le digo a mis alumnos, los aztecas no existen. O sea, esa es la primera cosa. Cuando todo el mundo me dice, ¿qué? Digo, no, es una federación de grupos. O sea, decir Imperio Azteca implica una posición política, pero reconstruir la visión de lo que en teoría dan las fuentes nos permite repensar lo indígena y darle otro sentido. O sea, no es que no existan los aztecas, lo que no existe es el discurso político que lo reivindica políticamente de cierta manera con ciertos fines. Y creo que es más, ahí sí me pongo como historiador, creo que el ejercicio que hacemos como historiadores, ese ejercicio serio, profundo, comprometido con el ejercicio de reconstrucción del pasado, como lo hagamos, creo que eso puede participar al no ser inocentes políticamente, y por lo menos si somos útiles políticamente para algunos, por lo menos tener claro por qué lo estamos haciendo. Yo le digo a mis alumnos, claro, los cabildos indígenas que nacen hace 20 años son muy importantes políticamente, pero no tienen nada que ver con el pasado que nosotros estamos tratando de reconstruir. Y ahí es, por lo menos decir, podemos ser útiles políticamente, pero no seamos inocentes. Y ahí creo que la reconstrucción de la memoria del pasado indígena es muy importante. Pero es la memoria, perdón, sí, es muy interesante lo que estás planteando, pero ¿es la memoria o es la historia? Claro. Es que ahí vendría, ¿es la historia o es porque ¿qué es la memoria? Si ya entonces nos ponemos a definir la memoria, son los recuerdos, pues es una actividad del cerebro, entonces ¿qué son los recuerdos? Y recuerdos, ¿hasta dónde van esos recuerdos? Porque yo escuchándote, pues ciertamente, yo creo que es una responsabilidad de los historiadores
la recuperación de la historia. Por ejemplo, oyéndote a ti, escuchándote con respecto al Andalus, y esta historia que ha sido escrita, que ha sido leída, que ha sido mirada, pues ahí hay una que no es lo que es hoy en día, pues por supuesto. Ahí lo que se está es construyendo esa historia, recuperando esa historia, pero es la memoria. Es que yo creo que ahí es donde viene el debate y viene como si la Constitución tal vez lo que quería es la recuperación de la historia. Es que cuando se habla de los pueblos sin historia, por ejemplo, de los pueblos sin historia. Pero ahí entramos en el otro debate, que es el debate de la historia, como diría el profesor César, muy antigua y la historia muy contemporánea. Hay también la conexión, o sea, dónde termina la memoria y dónde empieza la historia. Sí, claro, que era lo que tú hablabas de los años, de los años, porque, sí. Digamos, yo estaba pensando ahorita en las investigaciones de la doctora Amada, que no está. Pero que son de estos indígenas de los años 30 en la zona amazónica. Ok, eso es historia, ¿sí? Pero estos indígenas están vivos y tienen una memoria ancestral, o sea, ellos son nómadas, caminan por ahí y tienen una memoria ancestral, y como que los dos registros están ahí y se conectan. Pero yo creo que sí, pero es que ahí vendría entonces ellos como pueblo, y otra cosa es el historiador, porque nosotros les decimos memoria histórica, o ellos como pueblo pues sí tienen su pensamiento, su cosmovisión, tienen su historia o sus relatos, y otra cosa es cómo. Exacto, es que claro, es un debate muy interesante. Claro, es un debate yo personalmente definiría memoria histórica como una forma de acercamiento al pasado que exige una implicación de quien lo está haciendo sobre ese pasado. Es decir, hay un elemento subjetivo que no necesariamente individual, pero es subjetivo asumido por una determinada comunidad que se implica en ese pasado. En el caso de las por ejemplo, en el caso del franquismo, de las fosas del franquismo, de los represaliados, de una comunidad que, digamos, asume que tiene que haber una implicación actual con respecto a lo ocurrido en el año 36 en adelante. Es decir, y eso se exige una movilización del presente para, precisamente, reaccionar con respecto a esto. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con las comunidades judías que reclaman la memoria histórica de sus antepasados, que les moviliza y les realiza. O mis musulmanes que quieren reivindicar al Andalus porque, digamos, hay una memoria histórica del Andalus que ellos pueden documentar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi planteamiento sería precisamente que, bueno, ese discurso lo que encubre siempre es una reivindicación política. Lo que yo ya no entro es si es legítima o no. En muchos casos yo creo que es legítima. Es decir, en el caso de las víctimas del franquismo, yo considero que es legítima, totalmente. Pero es una reivindicación política y como tal la tendríamos que poner sin necesidad de mayor cuestión de la memoria histórica ni nada por el estilo, sino una reivindicación política legítima y que además tendríamos que ser capaces de conseguir un consenso para que fuera, digamos, convenientemente tratada. Pero no es memoria histórica, pero no es una buena forma, porque tú has dicho una cosa que es interesante. Has dicho, si yo quiero ser útil políticamente, y yo creo que eso es una trampa muy grande cuando el historiador intenta ser útil políticamente. Porque ahí yo he visto a mis colegas en esto de la memoria histórica enredándose en unos líos muy gordos. Esto acaba de pasar, por ejemplo, en España, en Madrid, con un problema gordísimo con las calles y todo esto que tú no te imaginas. Y entonces yo veo a mis colegas enredándose ellos solitos, porque inicialmente se les llama como expertos. Entonces llegan mis colegas con su gran vitola de expertos, como que si fuera ahí no sé, como el gran, no sé, el gran juez de todo el asunto, y entonces empiezan a decir, yo como experto, bla, 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 científico, no sé cuántos. Y luego, como poco a poco, ellos solitos se van enredando en una serie de líos, porque claro, esto no es blanco y negro, esto no es, las cosas no son más complejas. Pues si reivindicas la memoria de no sé quién, ¿por qué no reivindicas la memoria de no sé cuál? Y si fulano, porque y poco a poco, ellos solos, poco a poco vas viendo cómo de su gran vítola de expertos y su gran áurea de expertos, poco a poco se van quedando arrinconados en la irrelevancia absoluta, prácticamente balbuceando, intentando sacar adelante cosas que ya no controlan, porque el discurso político les ha superado. Porque tú ya no controlas ese discurso político, porque yo no sé ese discurso político cómo funciona, porque no tengo las claves.
¿Qué es lo que ocurre? Que los historiadores queremos ser siempre útiles, siempre queremos decir, lo que hacemos es importante, por esto. Y yo plantearía el recurso contrario, es decir, vamos a decir que no somos útiles, vamos a empezar diciendo que no somos útiles, vamos a empezar diciendo que producimos conocimiento, vamos a tratar de que ese conocimiento sea relevante y que ese conocimiento pueda ser, digamos, asumido socialmente y pueda ser, en última instancia, transformador. ¿Y cómo puede ser transformador el conocimiento? Diciéndole a la gente, mire usted, no se quede no se quede prisionero del pasado. Es decir, el pasado es cambio, la construcción histórica de la humanidad, la construcción histórica es cambio. Y vamos a tratar de analizar el cambio y vamos a ser capaces entre todos de poder explicar el cambio. Y a partir de ahí viene nuestra utilidad, y el que quiera que lo compre y el que no quiera que no lo compre. Yo no tengo por qué tratar de convencer a ningún político de que lo que yo hago es interesantísimo. No estoy dispuesto a decírselo. Que venga él a buscarme, no yo a él. Pero ahí sí, y mis alumnos que están aquí se van a reír, pero lo que yo diría es, yo sí me voy a portar posmoderno. O sea, yo sí creo que toda enunciación locusiva en un horizonte del discurso es político. O sea, sí. A eso me refería. Estoy de acuerdo. O sea, Sí. Entonces, en ese sentido es, yo me hago la pregunta siempre, ¿sí? O sea, no pensaba tanto en la utilidad de mi ejercicio científico, sino pensaba en la función de mi ejercicio locusivo políticamente hablando. Y entonces yo siempre pienso cuál es la condición de ese discurso en donde se produce y en donde interactúa. A eso me refería con la utilidad. Entonces, si parto de la idea de que un discurso siempre tiene un fin de convencimiento y además entra en un debate como el que tenemos en ese momento, lo que yo pienso es, cuando yo pienso en la historia indígena y pienso en la utilidad de la historia indígena, lo que creo es que la historia indígena y en Colombia en los últimos 40 años ha sido útil políticamente para diferentes fines y reivindicaciones desde la ultraderecha hasta la ultraizquierda, donde realmente los indígenas a veces son como la clase media, terminan nada más siendo observadores de las tensiones y a veces son muy partícipes. Aquí hay grupos muy importantes que son muy partícipes desde principios de siglo. Entonces, yo lo que me refería era un poco a este dilema entre memoria histórica e historia. Memoria e historia, que es un dilema que tenemos acá, es larguísimo, y hasta dónde el relato oral de las comunidades puede terminar siendo un registro que termina siendo histórico. O sea, esa discusión ahí. Y lo que yo decía es, yo pienso en mi ejercicio, cuando yo pienso en un grupo humano y me acerco al grupo humano, normalmente hago un ejercicio serio sobre aproximación de fuentes, y fuentes históricas normalmente bastante antiguas, pero siempre pienso en los relatos de las comunidades y en el cruce de los relatos de la comunidad. Claro. Y creo que, yo estoy completamente de acuerdo, creo que nosotros debemos hacer un ejercicio serio, riguroso, y que ese ejercicio serio y riguroso no tiene por qué ponerse a convencer a la demás gente. Pero creo que después de haberlo emitido, es usado políticamente. Claro, por supuesto. Y a eso me refería. Claro. Nada más para cerrar, lo que yo le digo a mis alumnos es, tenga claro eso, y tenga claro, o sea, cuando digo es, no sea ingenuo, ¿sí?, de pensar que o va a salvar al mundo o que esto es nada más ciencia, sino que está en un rifirrafe. Perdón. Yo quisiera volver sobre el ejemplo del edificio donde usted trabaja. Un movimiento de memoria histórica indica que deben quitar la placa en latín, con placa o sin placa. Ese instituto lo fundó Franco y esa es la historia. No importa que diga la memoria histórica, la historia es que eso lo fundó Franco con placa o sin placa. Entonces yo creo que la función del historiador es darle un concepto frío. Esto lo fundó Franco. Si él tiene placa o no, es irrelevante. Pero no dejarse enredar en ese discurso que puede ser pendular, ¿no?, la historia de la humanidad. Efectivamente, pero yo estoy de acuerdo con eso, pero
Yo cuando hicieron eso, cuando quitaron la placa, yo me pregunté, ¿no estamos haciendo exactamente igual que la famosa damnatio memoriae, es decir, la famosa quitar la memoria del emperador romano con respecto al antecesor y borraba todas las inscripciones de él? Desde un punto de vista, digamos, estricto, cuando nos vean historiadores dentro de 300 años, esto será considerado como un caso de damnatio memoriae. Y entonces, claro, a mí me llama la atención pensando en, bueno, realmente es que no hemos evolucionado mucho, al menos desde este aspecto, desde la época del Imperio Romano, ¿sabe? Es decir, es curioso, no somos, y yo en el fondo estoy en contra de eso. Yo quiero que el Consejo, la gente sepa todos los días que va a una institución que nació con la época de Franco, porque la gente en el Consejo suele olvidarlo, y es importante saberlo. No por nada no vamos a hacer ningún juicio, sino simplemente es un hecho. Y ya está. Y esto me parece que es importante tenerlo encima de la mesa. Entonces, es curioso, porque al final esto es lo que dicen los ingleses, es un blessing in disguise, ¿no? Es decir, parece que es algo bueno, pero realmente en el fondo después las cosas son diferentes. Hace unos 70 años sucedió en Colombia un movimiento violento de protesta en Bogotá y en más o menos unas 10 capitales. Eso fue registrado por un historiador recopilando una serie de declaraciones de personajes de la época. Algunos de ellos todavía viven, tienen más de 90 años. El libro se llama El Bogotazo. Esas declaraciones concentradas en ese libro se pueden tomar como memoria o como historia. Yo es que creo que sí, es decir, vamos a ver, es una fuente histórica. Exacto. Es que se ha convertido en una fuente histórica. Es decir, yo no estoy en ningún momento diciendo, bajo ningún concepto, que haya que descartar estos testimonios orales, históricos de cualquier tipo. Yo soy un historiador que trata de buscar el último vestigio de testimonio en cualquier cosa, venga de donde venga. Y en ese sentido la recopilación de testimonios orales a mí me parece fantástica. El problema es cuando uno cree que los testimonios orales son la verdad. Y este es otro problema. Exacto. Mire, yo creo que entre mi postura y la memoria histórica es la siguiente. La memoria histórica da por hecho que estamos recordando, que las cosas las recordamos, que hay una memoria, que está el recuerdo. Y yo como historiador parto de la base distinta. Yo parto de la base de que existe el olvido. Es decir, que en el proceso del tiempo el olvido está ocurriendo, se está produciendo. Y yo tengo que trabajar sobre la base de que el olvido ha existido. Es decir, cuando yo me miro las crónicas árabes, yo sé perfectamente que estoy viendo la punta del iceberg. Hay muchas cosas que han desaparecido porque el olvido ocurre. Y lo que me está diciendo la crónica árabe me está diciendo muchas cosas y está callando muchas otras cosas. Por eso los medievalistas somos muy buenos después haciendo cosas para contemporáneos. No es por nada, no es por reivindicarme, pero es verdad, porque estamos acostumbrados a leer crónicas en lo que nos dicen y en lo que no nos dicen. Exacto. ¿Sabe? Es decir, cuando ayer hablábamos de las festividades de los musulmanes yendo a festividades de los cristianos, eso lo que me está diciendo es que los musulmanes están yendo todos los días en Navidades a estar con los musulmanes. Que los musulmanes están yendo a celebrar la Navidad con los cristianos constantemente, y esto a los ulemas les enfada muchísimo y están constantemente repitiendo una y otra vez que no pueden ir, pero lo que me está diciendo esa fuente es lo contrario de lo que me trata de decir, ¿no? Es decir, un historiador, nosotros ya les digo, tenemos unas fuentes tan mínimas, tan escasas, que leemos lo que dicen y lo que no dicen, ¿saben? Entonces por eso es tan importante para nosotros. Entonces ya le digo, yo como historiador trabajo con eso, con la certidumbre del olvido. Pero lo que me preocupa de la memoria histórica es que la gente me dice, no, el olvido no ha existido, recordamos. No, no es verdad. Porque no solamente no recordamos todo, es que lo reelaboramos. Y yo ahora le cuento mi historia, yo lo que he contado a lo mejor ahora, pues posiblemente lo he estado reelaborando también yo mismo, sobre el resultado final de que estoy hoy en Bogotá contándoles lo que a mí me pasaba en el año 87. Pero puedo asegurarle que yo en el año 87 ni se me podía ocurrir muchas de las cosas que yo estaba viendo en ese momento. Es una reelaboración que hago. Y esta es la realidad, es decir, y no pasa nada por reconocerlo. Es decir, no es malo, es decir, es que funcionamos así. Perdón. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo. Yo creo que pues dejó un debate
en el aire. Yo creo que es algo que está inacabado. Muchas gracias a ustedes y los esperamos esta tarde. Los esperamos esta tarde a las 4. ¿Dónde es, Juana? En el ok, bueno. ¿Salir? Muy bien, excelente. Oye, eso es un debate. Por ejemplo, yo voy a escribir un libro sobre no, esto. mira, sociólogos especialistas en memoria histórica. Especialistas. Y es que es el problema de... Lástima que no pudiste hablar de la arqueología. Es que son las fuentes de la historia, las fuentes. Claro. Ahora, y el problema de la historia del presente, ese es un problema, que la historia del presente no está ajena a las cuestiones políticas. Es que yo creo que como la historia del presente es un oxímoron. Ajá, exacto. Es un oxímoron, que se han inventado esto es un poco... Exacto. ¿Qué debo de hacer? Es que... No, pero muy interesante. Pero hay que decírselo, pero claro. Claro. ¿Tu USB? Lo tengo que... Ah, vale, perfecto.